Si tienes un dispositivo de control biométrico, de marcaje de asistencia, que ya tiene información que ya has venido utilizando, tiene a tus usuarios creado o a tus empleados con sus IDs, con las plantillas de sus huellas, de sus rostros guardados para el reconocimiento biométrico, y quieres empezar a utilizar ese dispositivo integrado a tu ERP Odoo. En este video te mostraré los pasos que tienes que seguir para esa sincronización inicial. Importante, paréntesis. Ya en otros videos hemos abordado la configuración técnica para abrir los puertos, configurar las IPs, configurar inicialmente los datos del dispositivo en Odoo. También en otro video hemos visto cómo se hace la sincronización inicial cuando el dispositivo es nuevo, cuando no tienes data que te interese salvar. Pero en esta sesión hablaremos sobre el siguiente caso de uso. ¿Qué pasa cuando este dispositivo sí tiene data que quiere salvar, ¿no? Toda la que te mencioné. Abordaremos ese tema, pero antes suscríbete al canal, comparte el contenido, activa la campanita si no te pierdes de toda la información que con mucho gusto publicamos para ti. Y no te pierdes tampoco la secuencia de videos, ¿no? Porque si no has visto los videos anteriores, quizás con este video vas a estar un poco más perdido. Entonces, es importante que te suscribas y dejes tu comentario positivo. Empecemos. Ya en la sesión anterior les compartimos este manual que describe el paso a paso a configurar para los diferentes casos de uso. Es un manual muy completo y cada vez lo vamos alimentando y mejorando con información. Vamos a seguir los pasos que el manual describe para el caso de uso en que el dispositivo ya tiene datos. A propósito, hago estos videos siguiendo el manual, no porque no me sepa los pasos. Vamos, esto lo configuro a cada momento y tengo los pasos ya memorizados y hasta inconscientizados, ¿no? Porque de manera inconsciente ya hasta me sé dónde hacer clic. Pero es importante que lo hagas siguiendo el manual porque tú te vas a ver en esa situación en donde recién estás conociendo el sistema y tienes que seguir el manual. Entonces, para que sepas que así como yo puedo hacer toda la configuración siguiendo el manual, tú también puedes hacer. ¿Qué nos dice Odoo? Descarga los usuarios del dispositivo y mapéalos con Odoo. Vamos a hacer eso. Ya estamos aquí con nuestro dispositivo creado, conectado, hemos obtenido la información, pero dice que descarguemos los usuarios, ¿no? Dice, descarga los usuarios del dispositivo y mapéalos. ¿Cómo hacemos eso? Usamos este botón de descargar usuarios. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquellos usuarios que ya están creados en este dispositivo Zcateco los va a traer a Odoo. Importante. No significa que todos esos empleados se relacionen de momento en automático con los empleados de Odoo. No, simplemente nos estamos descargando esos usuarios. Vamos a darle clic. Nótese también que, primero déjenme hacer zoom para que lo vean mejor. Nótese también que aquí en la parte inferior del formulario tenemos tres pestañas. Empleados que no han sido mapeados, o sea que existen en Odoo, pero que no se han relacionado, vinculado con un usuario del dispositivo. Configuraciones técnicas y los códigos de asistencia o de marcaje. Bien, ahora sí, descarguemos. Nos dice, nos advierte, Odoo se conectará y descargará todos los usuarios desde su dispositivo. Y acá está claro, mira, sin mapearlos con empleados de Odoo. No los va a mapear, no los va a relacionar, no va a hacer match con empleados de Odoo. Simplemente se los va a descargar. Aceptemos, esperemos que haga su trabajo. Aparece una nueva pestaña que dice Unmapped Device Users. Hay dos empleados o dos usuarios de este dispositivo que nos acabamos de descargar. El usuario B6 y otro usuario que se llama Casimiro y tiene o manejan estos IDs, ¿no? Uno tiene el ID 11 y el otro ID 1, ¿no? Estos son los usuarios. Es decir, tengo dos usuarios creados en mi dispositivo. Si ustedes ya vienen usando este dispositivo para marcar asistencia antes de empezar a utilizar el ERP Odoo, lo más probable es que aquí tengan a todos sus empleados. En mi caso, como es un dispositivo de prueba que tengo aquí, solamente habían dos usuarios,
uno se llama B6 y otro se llama Casimiro, pero lo que aquí aparecería, si es que ya los han creado, es el nombre de sus empleados, ¿no? Todo depende de cómo los tengan creados y registrados en su dispositivo. Entendamos un poco qué significa esto de Unmapped, o repasemos, ¿no? Unmapped, que significa que estos usuarios de mi dispositivo Zcateco no se han vinculado a un empleado en Odoo, ¿no? Eso es Unmapped Device User, usuarios del dispositivo no mapeados. Pero luego tenemos Unmapped Employees, que son empleados de Odoo que no han sido relacionados a ningún usuario en mi dispositivo. Bien, hasta ahí este primer paso de descargar usuarios. Pero no es lo único que nos dice el manual sobre descargar usuarios. ¿Qué más nos dice? Que tenemos que mapearlos con los empleados en Odoo. Estos usuarios que hemos descargado, hay que mapearlos con un empleado. ¿Qué significa mapearlos con un empleado? Significa relacionarlos. ¿Y cómo los relacionamos? Aquí, miren, por algo hay una columna empleado que va a permitir decirle al sistema, decirle a Odoo, que este usuario del Zcateco se va a relacionar a determinado empleado de mi sistema, de mi ERP. Esto es un tipo de mapeo de forma manual. ¿Ya? ¿Por qué manual? Porque tengo que, usuario por usuario, ir indicándole con qué empleado se relaciona. ¿Es trabajoso? Sí, sobre todo pues si tienes 7000 empleados, ¿no? Estar creándolos o añadiendo o relacionando el usuario de mi dispositivo con el empleado, pues es un trabajo de hacerlo uno por uno, ¿no? Hay su chamba, hay su trabajo. Si son pocos empleados, hazlo así, no pasa nada. Asegúrate, es un tema delicado porque recuerden que en base a que esto se mapee de forma correcta, se va a registrar la asistencia en Odoo. Por lo tanto, al ser un tema delicado, y muchas veces en base a la asistencia se hacen descuentos, ¿no? Por ausencias injustificadas, se pagan o se descuentan tardanzas, ¿no? Entonces, en base a la asistencia, se hace la corrida de la nómina, ¿no? O afecta el cálculo de la corrida de la nómina. Entonces, es un tema muy delicado. Por eso, a veces vale la pena, si no son tantos empleados, manualmente asegurarse de que todo queda bien relacionado. De todas maneras, Odoo te ayuda en este mapeo. ¿Cómo? ¿Cómo es que Odoo te ayuda? Tenemos un botón que se llama Map Employee, que dice que se va a correr un proceso, una lógica de ejecución en donde Odoo va a intentar hacer ese mapeo por nosotros. Importante. ¿Y en qué basa ese mapeo? Ese mapeo se basa en que este número de ID o su nombre coincida con el número de ID de estos empleados en el sistema. Por eso es importante, sobre todo si manejas pues cientos de empleados o miles de empleados, que el ID con el que estén registrados tus empleados en Odoo coincida con el ID con el que están registrados tus usuarios, empleados, que son usuarios del dispositivo, tus usuarios en el dispositivo Zcateco. Porque si coincide ese ID, al momento de ejecutar este mapeo, Odoo va a poder hacer esa relación automática, ¿no? ¿Qué significa? Pongamos un ejemplo. Si este usuario que se llama B6, ¿no? Que es un nombre indistinguible, es ID 1 en mi dispositivo, es ID 1. Pero en el listado de empleados de Odoo, por ejemplo, vamos a ver este de Fernando, ¿no? Fernando, aquí en la información de configuración de recursos humanos, tiene el ID 1. ¿Se dan cuenta? Significa que cuando yo ejecute mi mapeo, Odoo se va a dar cuenta, o claro, el gestor de dispositivo biométrico se va a dar cuenta de que este empleado de Odoo, Fernando Pastor, debe hacer match con este usuario por el ID, coincide el ID. Y en automático nos va a añadir aquí ese empleado, ¿no? Con el que hace match. Y entonces lo va a mapear por nosotros. ¿Ya? Por eso, cuando ya hablamos de cientos o miles de usuarios, es crítico que antes de hacer el mapeo, nos aseguremos de que todos nuestros empleados subamos el ID correcto, ¿no? El ID con el que vamos a hacer match en el dispositivo biométrico.
Si no, ya saben que el trabajo manual les va a tomar algunas horas, ¿no? O algunos días, ¿no? Dependiendo cuántos empleados manejen. Hagamos el mapeo, ¿sí? Hagamos el mapeo. Antes de ejecutar el mapeo, quiero hacer otra precisión importante. No solamente lo busca por ID. Primero va a tratar de que coincide el ID, ¿no? Va a buscar empleados que coincidan con el ID y los va a agregar aquí, ¿no? Este proceso de mapeo. Pero si no encuentra un ID que coincida, va también a tomar en cuenta el nombre. Sin embargo, es muy raro que el nombre coincida. Porque si previamente has estado usando este dispositivo biométrico, en la mayoría de casos nos ha pasado que han creado con nombres cortos o solo el nombre, el primer apellido. Entonces, es muy raro que el nombre con el que has creado a tu empleado en el dispositivo biométrico coincida con el nombre con el que has creado a tu empleado en Odoo. Por lo tanto, no nos podemos fiar tanto del nombre. Lo mejor es fiarse de los IDs, ¿no? Del ID que tiene el dispositivo, el usuario en el dispositivo, que coincida con el ID que tiene mi empleado, aquí en configuración de recursos humanos, en Odoo. ¿Sí? Dicho eso, vamos a ejecutar el mapeo de empleados. Que, ojo, es lo que el manual indica, mira. Descarga los usuarios y mapéalos. Ya los descargamos hace un instante y ahora los vamos a mapear. Ejecutamos el mapeo que dice: Odoo se conectará y descargará todos los usuarios desde el dispositivo y tratará de mapearlos con tus empleados, ¿no? ¿Quieres proceder? Aceptar. Y ya está. Como en este caso son muy pocos empleados, el proceso es casi instantáneo. Veamos qué ha ocurrido. Miren, aquí yo tenía dos usuarios. El B6, o sea, un nombre cualquiera, pero que tenía el ID 1. Ya no está aquí. ¿Por qué? Porque vimos con ustedes, ¿no? Y a propósito lo hice, vimos que el empleado Fernando Pastor tenía el ID 1. ¿Qué significa? Que al ejecutar este mapeo, Odoo ha podido vincular ese usuario con ID 1 con el empleado con ID 1. Por eso, el usuario ya no está aquí como sin mapear y el empleado tampoco está aquí. Ya no vemos aquí a Fernando Pastor. ¿Por qué? Porque ya ha sido mapeado. Pero además, eso lo podemos verificar aquí en la parte superior. Mira, número de empleados. Aquí únicamente nos van a aparecer aquellos empleados que ya han sido mapeados con un usuario. Ingreso aquí a ver al empleado. Aquí tenemos a este empleado vinculado al usuario, ¿no? Si tuviéramos más, ahí veríamos los demás, ¿no? Configuración de recursos humanos. Lo que les digo, verificamos cómo es que el ID era 1. Bien, pero ya hemos hecho el mapeo de usuarios. ¿Qué significa? Que este usuario que existe en el dispositivo es 1, ¿no? Podrían ser 100. No tienen un empleado creado en el sistema. O si lo tiene, no coinciden los IDs. Entonces, ¿qué toca? Después de ejecutar este mapeo en el que nos ayudan a automatizar el mapeo, para aquellos usuarios que queden sin mapear, una de dos. O manualmente aquí registramos y añadimos el empleado, ¿no? Manualmente podemos añadir el empleado. O también, dejémoslo, podemos añadir el empleado. O puede significar también que ese usuario quizás es un usuario antiguo. Quizás no debo crear o no debo vincularlo con un empleado en el sistema. Lo que tendría que hacer es, en todo caso, borrarlo de mi dispositivo. O también puede ser que este usuario, que sí existía en el dispositivo, que es correcto porque era un nuevo empleado, quizás todavía no lo he creado como empleado en Odoo y por lo tanto tengo que crear un nuevo empleado por este usuario del dispositivo, ¿no? Entonces, son 3 casos, ¿no? 3 casos que puede ocurrir. El caso 1, lo repito, sí hay ese empleado creado en Odoo, pero como los IDs no coinciden y el nombre no coincide, no lo pudo mapear. En ese caso, manualmente tengo que añadir acá al empleado. Caso 2, el usuario existe en el dispositivo, pero es cerrado, porque quizás es un usuario, un empleado muy antiguo que ya no marca asistencia, ¿no? Entonces, no tendría sentido crear un empleado en el sistema para mapear a este usuario, ¿no? En ese caso, ¿qué haría? Eliminaría el usuario en el dispositivo y ya está. Y último caso, que tendría que crear un nuevo empleado.
¿no? Porque quizás sí lo tengo creado en el dispositivo, pero todavía no lo había creado en Odoo. Una vez que hemos hecho esta configuración, sincronización, podemos hacer que Odoo nos ayude a crear los empleados que falten. Importante. Todos estos empleados que no han sido mapeados, es decir, que no tienen un usuario en el sistema, ¿no? Después de asegurarme que ya procesé todos estos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a crearlos en el sistema. Entonces puedo aplicar esta opción que dice Upload User recién, ¿no? Para no duplicar usuarios. Entonces, después de que me aseguré que mapeé todo lo que tenía que mapear, recién puedo aplicar la opción de Upload User, ¿no? De subir usuarios al dispositivo Zetacatecco. ¿Qué usuarios los subo? Todos los empleados que no hayan sido mapeados. Por eso es importante que si tengo que mapear alguno, aprovecho y lo mapeo de una vez, ¿no? Vamos a hacer, ¿eh? Digamos que este dispositivo en el sistema, este usuario en el sistema del Zetacatecco va a estar relacionado al empleado Brenda. Ya lo tenemos mapeado. Muy bien. Ejecutamos nuestra opción de mapeo. Y una vez que se ejecuta, ya no tenemos Unmapped User. Es decir, no tenemos usuarios que no hayan sido mapeados, porque ya lo asocié manualmente a un empleado. Si me voy aquí a Unmapped Employees, también me aseguro que aquellos usuarios que ya mapeé no aparecen. Entonces, ¿qué significa? Que únicamente tengo aquí los empleados a los que falta crearles un usuario en mi dispositivo Zetacatecco. ¿Y cómo hago eso? Recién voy a ejecutar la opción de subir usuarios. Ejecutamos, que nos dice, importante, ¿eh? Odoo dice, primero va a mapear los usuarios existentes con empleados de Odoo. Cosa que ya hicimos, ya nos aseguramos de que Odoo haya ejecutado ese mapeo. Pero igual, por medida de seguridad, cada vez que demos Upload Users, Odoo va a ejecutar ese proceso de control. Luego, los empleados que no han sido mapeados, ¿no? Serán creados o actualizados como nuevos usuarios y luego esos nuevos usuarios serán descargados en Odoo para que se mapeen con los empleados. Si no me han entendido, lo repito explicando. Cuando demos subir usuario, ¿qué va a hacer Odoo? Por seguridad, va a intentar primero mapear los usuarios, los empleados no mapeados con los usuarios no mapeados. Paso 1. Una vez que no logre hacer eso, todos aquellos empleados que quedan sin mapear los va a subir al dispositivo y te va a crear un usuario en el dispositivo. Pero no queda ahí. Esos usuarios creados en el dispositivo, Odoo se los va a jalar otra vez, se los va a traer aquí a Odoo como usuarios, no como empleados, sino como usuarios del dispositivo. Pero además va a mapear esos usuarios que se está descargando con los empleados. Bueno, todo eso lo hace en automático. Vamos a darle Upload User, aceptar y esperamos que haga su trabajo. Esto no demora mucho, sobre todo cuando se trata de pocos empleados. Y ya está. Tengo 3 empleados creados en Odoo. Ustedes dirán, Fernando, ¿por qué solo 3? Si ya tenías 1 por el primer mapeo automático y luego 2 porque hiciste un mapeo manual, ¿no? Entonces los 2 usuarios del dispositivo ya estaban mapeados. Y ahora has subido usuarios, lo que significa que se han tenido que crear todos tus empleados. Sí y no. ¿Por qué? Porque únicamente me va a crear en el Zetacatecco aquellos empleados que tenían ID, ¿no? Entonces, aquellos empleados que no tenían ID, no los va a crear. Por eso, ¿qué les dije al inicio? Asegúrense de que sus empleados tengan un ID. Y en mi caso, yo tampoco quería ponerles ID a todos, ojo, lo he hecho a propósito. No crean que me olvidé de ponerles ID. Lo que pasa es que, en general, en mi compañía no usamos el marcado de asistencia, ¿no? Vamos, tenemos equipos, personal que son súper calificados, de alto valor añadido, y no se les controla por las horas que trabajan, ¿no? Sino por los resultados que ofrecen. Entonces, para este ejemplo, para esta explicación, simplemente un empleado tenía ID, ¿no? ¿Ves? Tenemos el Fernando, luego Brenda, que eran los 2 que
con los que hicimos el ejemplo primero, pero teníamos otro empleado con ID. Ese sí que no estaba mapeado, digamos. Ese empleado, Odoo lo subió al dispositivo, lo creó y se lo trajo aquí. Para que repasemos la información, para que confirmen lo que les estoy diciendo, vamos a añadirle el ID a otro empleado. ¿Les parece? Vamos a ponerle un ID, digamos, a este empleado. Aquí en configuración de recursos humanos ponemos 7 y un ID 16 y un PIN diré. Guardemos los cambios y vayamos a nuestro gestor de dispositivos y vamos nuevamente a subir usuarios, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? Todos aquellos empleados que no están mapeados, primero Odoo va a intentar mapearlos, ¿no? Y aquellos que no puedan mapear los va a subir aquí al dispositivo, va a crear los usuarios en el dispositivo, se va a traer esos usuarios a Odoo y va a mapear esos usuarios con los empleados. Pero va a hacer todo este proceso únicamente con aquellos empleados que tengan un ID. Que en este caso solo es uno, porque se lo acabo de agregar con ustedes para que verifiquen, ¿no? Entonces, el resultado de este proceso es que después de ejecutarlo, en lugar de 3 empleados, ¿qué voy a tener? 4 empleados, ¿no? Vamos a hacer upload users, aceptamos, ejecuta Odoo el proceso y veamos si es cierto. Perfecto. Mira, aquí tienes o tenemos 4 empleados, que son aquellos empleados que tenían un ID. Creo que con esto queda claro, ¿no? Todo este proceso de sincronización. En el próximo video vamos a hacer las primeras pruebas de sincronización de la data de asistencia, de los registros de marca. Cuando nosotros damos clic y dice acceso correcto, los empleados que están registrando su asistencia. Y queremos traernos, verificar que la información de ese marcaje se descarga adecuadamente en nuestro ERP. Pero eso es tema de un próximo video. Por eso suscríbete al canal, comparte el contenido y si tienes internet, ahí nos vemos.